Hola chicos, perdón, me quedé sin batería, pensé que se aguantaría mi batería. No me avanzó, se me cortó a media clase. Entonces les decía que los swaps, en cambio, a diferencia de las opciones y de los forwards y de los futuros, de alguna manera los swaps lo que nos tratan de proteger es un poco de las tasas de interés, de los cambios de las tasas de interés, de lo que hablábamos en principios, de los préstamos con los chinos, por ejemplo. ¿Qué pasaría? Yo hago un IRS, por ejemplo, ¿sí? Un interest rate swap, ¿sí? Eso nos facilitaría un poco la cobertura de la volatilidad en los cambios de las tasas de interés, ¿sí? Entonces así es como tenemos, ¿sí? Los cross currency swaps, por otra parte, hacemos acuerdos, en cambio, en términos de flujo de dinero, de amortizaciones de intereses, se trata de hacerlo, pero no son muy frecuentes estos currency. ¿Por qué? Porque normalmente no se puede, pues, se trata de proteger una parte primero, el tipo de cambio, y la otra parte se lo hace con IRS, ¿sí? Normalmente el CSC en su fórmula de inglés, como quieran llamarlo, CCS, lo que se trata de hacer en cambio es proteger tanto la tasa de interés como el tipo de cambio a la vez, ¿sí? Si no es lo mismo pagar en yuanes, por ejemplo, una tasa de interés, ¿no? Decir, ¿sabes qué? El día de hoy vas a pagarme el préstamo 350. El mes que viene, por el tipo de cambio y la tasa de interés, vas a pagarme 250. Y el siguiente mes, 550. No es lo mismo. El CSC trata de cubrir tanto la tasa de cambio, el tipo de cambio de dólar-yuan, como también la tasa de interés. Normalmente no aceptan los bancos o donde se negocia, no aceptan CSC. Lo más común es IRS, ¿sí? El contrato de swap, por su parte, sí se puede hacer hasta 10 años, lo que debió haber hecho el Ecuador, por ejemplo, en términos de venta de petróleo, es haber fijado un término swap, perdón, un término swap, sí, en principio, y luego sí determinar el petróleo por su parte que nosotros empeñamos a los chinos, de alguna manera tuvimos que haber hecho con un contrato de forward, ¿sí? Es decir, en el precio máximo que se encontraba en ese momento en el mercado, hacerlo con nuestro strike. El strike corresponde al precio de cierre del contrato, es decir, el strike cuando estaba en 130 hubiese sido un éxito para el Ecuador, ¿sí? Claro, hoy no, por la guerra que está produciendo en Ucrania, no hubiese resultado una forma factible. Nadie, ningún analista financiero, por más predictivo y que trabaje con base de datos, nadie se imaginó que al cabo de una pandemia existiría una guerra en Ucrania, ¿sí? Normalmente no podemos predecir. Lo que siempre se sugería, o siempre se ha dicho, por ejemplo, que el precio de petróleo que nosotros ya prevendimos a los chinos es similar a lo que hablábamos con el Francis, a la producción de Bitcoin, ¿sí? Francis, dame tantos Bitcoins, te pago tanto, y me dice el Francis, ¿sabes qué? Sí, en el término de 10 años yo te puedo financiar esos Bitcoins, ¿sí? Cerremos a un precio de mercado, a un strike o precio de cierre de tanto valor, ¿sí? Normalmente es lo que se tuvo que haber hecho. Las características normalmente de un swap son a 10 años, son mucho más largos. El precio depende de las curvas de interés, es cierto, depende mucho la tasa de interés, pero aquí es análisis financieros macroeconómicos, microeconómicos, y de alguna manera también se mezcla las finanzas con la economía. Se hacen modelos econométricos de alguna manera para tratar de medir la volatilidad de esa tasa de interés, si es conveniente o no es conveniente establecer un swap. Y si establece un swap, se hace un SC o un IRS, ¿sí? Normalmente que se hacen estudios un poco más largos. Los beneficios de los swaps, como les dije, principalmente es la protección, ¿sí? La protección que tenemos como compañía, el blindaje que tenemos de la tasa de interés a un precio que nosotros vamos a vender. Normalmente existe con el swap, nosotros podemos diversificar nuestra deuda, es decir, podemos pagar una deuda en cierto plazo a una tasa de interés fija, fijamos las tasas de interés y con eso no existe volatilidad. Podemos, con eso, nuestros flujos de caja son mucho más consistentes, son mucho mejor proyectables, en tanto que estemos con una tasa de interés abierta o una tasa de interés que está volátil. Sería muy difícil, muy complicado construir un flujo de efectivo, ¿sí? Quizá el analista financiero nos cobraría mucho dinero por establecer así un tipo de amortización o establecer un flujo de caja con una amortización de un préstamo que está volátil, ¿no? Que está volando todo el tiempo. Sería muy difícil para él predecir. Decir, bueno, si estamos en guerra, ¿cuánto va a ser el interés? Si no estamos en guerra, ¿cuánto va a ser el interés? O habrá otra pandemia, o no existirá otro, o existirá una endemia, por ejemplo, ¿sí? Y todo se activa. Entonces es muy difícil predecir. Por eso es que lo hacemos con los swaps. Nos ayuda mucho para poder monetizar la compañía a términos reales. Es decir, mi compañía cuesta 3.000, 5.000, 8.000, 9.000 millones de dólares, ¿sí? Entonces puedo establecer un precio de la compañía a partir de las deudas que tengo, ¿sí? Normalmente aquí tenemos un ejemplo de cómo está dado de cómo se pacta
de cómo se hace este ejemplo. ¿Sí? Este ejemplo lo hicieron con tasa LIBOR. ¿Sí? ¿Por qué es importante la tasa LIBOR? Porque normalmente el LIBOR es una indexación económica que nos ayuda a establecer el tipo de cambio, el tipo de tasa de interés. Sí, el LIBOR está usado más para tanto Latinoamérica, porque nos han invadido un poco más la gente que vino nos invadieron con más conceptos mucho más ingleses que tanto de Europa, ¿sí? Entonces la tasa LIBOR es la que se usa en América Latina para el establecimiento de los swaps y la tasa LIBOR que se actualiza cada mes nos da un indicio de cómo tendría que estar cerrado el contrato, ¿sí? A qué tasa, a qué tiempo y qué valor nominal o sobre cuál tasa de cambio vamos a hacer, ¿sí? Valor nominal me refiero a tasa de interés. ¿A qué tasa de interés vamos a cerrar, ¿sí? Si es que el mercado está volátil, muy volátil, mira, esperemos que se tranquilice un poco el mercado y hacemos una tasa para poder establecer, ¿sí? ¿A qué tipo de cambio? Al tipo de cambio, pues el mercado está muy bueno, esperemos que se tranquilice y lo hacemos a un tipo de cambio, ¿sí? El tipo de cambio normalmente, cuando existen guerras, normalmente se ha visto que el tipo de cambio, la apreciación del dólar suele ser mucho más alta, ¿sí? Entonces empiezan a hacer unas economías un poco más súper, digamos, un poco más volátiles. Nadie quiere hacer negocios con países que están dolarizados, por ejemplo, ¿por qué? Porque es muy caro el dólar. Entonces tengo que pagarte muchos pesos colombianos, muchos yuanes, muchos francos suizos, por ejemplo, por el mismo precio de un producto que quizá está mucho más cerca, ¿sí? No te quiero comprar a ti, Ecuador, porque está muy caro el precio del banano que me estás dando. No, mejor me voy a comprar banano de Costa Rica, ¿sí? Lo mismo pasa con las tasas de interés. ¿Qué pasaría? La tasa de interés está muy volátil, el precio de mercado del dólar está demasiado alto. No puedo hacer negocios contigo en este momento, Ecuador. Regálame un tiempo, veamos si tranquiliza la economía y cerramos de un precio más adecuado. ¿Por qué? Porque hoy estás con un riesgo país un poco más alto, por debido a tus protestas en Ecuador, los hermanos indígenas, entonces no puedo hacer negocios ahora contigo, ¿sí? No puedo hacer negocios contigo ahora, esperemos un tiempo. O Ecuador puede negarse también a ese tipo de cambios, ¿sí? Normalmente. Los futuros, como ya les expliqué, son los símiles de los forwards. Los futuros se hacen en un mercado OTC o un mercado un poco más informal, donde no necesariamente interviene la bolsa de valores. Puede intervenir dos bancos, tres bancos, un holding de bancos o banca privada netamente. Nosotros cerramos un acuerdo y decimos a qué precio queremos cerrar un tipo de negociación. ¿Sí? Las características de los futuros se parecen muchísimo a los forwards, no más que no se hacen en mercados formales. Para mí, que es lo más importante. Luego, el profesor que nos ha dejado las láminas nos habla mucho de Colombia y la verdad que no vendría el caso. ¿Sí? Los beneficios de los futuros, igual que los forwards, igual que los derivados financieros, al estar atados a un subyacente o un principal, lo que hacen es tratar de protegernos del riesgo de mercado para tomar mejores decisiones. ¿Sí? Nos protegen en el corto y muchos en el largo plazo, si hablamos de 3 o 4 años, un poco más. ¿Sí? Y eso ha sido todo, chicos, es lo que necesitaban saber. Coméntenme si les ha gustado la clase, cualquier cosa. Para mí ha sido un gusto, en realidad, compartir con ustedes. Les agradezco por unirse. Los deberes han sido excelentes, me ha gustado mucho conocerlos, aunque sean los dos. Es la primera vez que tengo una clase de tan poquitos estudiantes. Pues nada, chicos, les deseo lo mejor en su carrera, les deseo los mejores éxitos, sigan adelante, construyan un futuro mejor para ustedes y sus familias, y sean el orgullo suyo primero y luego el orgullo también de sus familias, ¿sí? Yo estoy a las órdenes, tienen mi número telefónico, cualquier cosa que necesiten, yo estoy a las órdenes. Soy profesor ocasional del ITESUD, trabajo en el sector público, hago consultoría financiera también, pues cuando ustedes quieran conversar conmigo, preguntarme algo, en la medida de que yo conozca, quizá les pueda ayudar. Sí, espero que el ITESUD me vuelva a llamar, nos encontraremos en otros espacios, en el ITESUD mejor, y les deseo los mejores en sus carreras, ¿sí? Y cualquier cosa que necesiten, pues estoy a las órdenes, mis queridos colegas. Y las clases grabadas, pues ya las mandaré por la plataforma. Y de similar manera, si alguien necesita, pues me escribe y le mando unos links para que pueda descargarse el WeTransfer. Bueno, ha sido un gusto, les deseo una buena noche, éxitos en la carrera. Si algún momento nos vamos a encontrar, con mucho gusto. Un gran saludo y un abrazo para Anita y para Francis y para los estudiantes que luego nos verán en la plataforma. Les deseo muchos éxitos y muchísimo bienestar en casa y pues que esos tiempos malos mejoren muy pronto. Un abrazo y un placer haberles conocido, chicos.